El misterio del cuaderno que nadie se atrevió a leer. Srinivasa Ramanujan fue un matemático prodigio nacido en la India en 1887. Sin formación académica formal, desarrolló más de 3.000 fórmulas revolucionarias, muchas de las cuales siguen sorprendiendo hoy. Lo extraño es que él mismo confesaba que las fórmulas le llegaban en sueños, como si alguien se las dictara desde otra dimensión. Murió joven, a los 32 años, pero dejó atrás varios cuadernos llenos de ecuaciones enigmáticas. Algunos fueron estudiados, otros se perdieron en el tiempo. La historia que estás a punto de escuchar comienza cuando uno de esos cuadernos olvidados aparece en una universidad en manos de un estudiante común. Un cuaderno que no solo contenía matemáticas, sino algo mucho más inquietante. El sonido de la lluvia golpeaba las ventanas de la biblioteca vieja de Princeton. Era una tarde cualquiera, pero para mí se sentiría como el inicio de algo que cambiaría mi vida. Me llamo David, estudiante de física. Siempre fui un curioso empedernido y la rutina de ordenar viejos archivos me parecía aburrida hasta ese día. En un rincón olvidado, detrás de estantes de madera carcomida, encontré un archivador metálico. El óxido lo cubría, y parecía no haberse abierto en décadas. Al tirar de él, un pequeño cuaderno cayó al suelo levantando polvo. La tapa estaba desgastada, sin título, solo una palabra escrita a mano con letra elegante pero temblorosa. Gantavi. No sabía exactamente qué idioma era, pero intuía que debía tener un peso especial. Más tarde descubriría que significaba destino. Lo abrí con nerviosismo. En su interior, páginas llenas de ecuaciones incompletas, símbolos extraños y frases enigmáticas. Al principio pensé que se trataba de apuntes de algún profesor olvidado, pero había algo diferente. Las anotaciones tenían la inconfundible caligrafía de Srinivasa Ramanujan. Mi corazón se aceleró. No podía ser real. ¿Cómo había llegado ese cuaderno ahí? Leí una de las frases y se me heló la sangre. La misma ecuación que describe las estrellas puede describir el camino de un hombre. No entendía el significado, pero la idea me retumbaba en la cabeza. Guardé el cuaderno en mi mochila y regresé a mi habitación bajo la lluvia. Esa noche, tumbado en la cama, repasé las páginas una y otra vez. Había fórmulas que parecían tener relación con relatividad, pero otras eran completamente nuevas para mí. Algunas estaban tachadas, como si el propio Ramanujan hubiera dudado de escribirlas. Entre ellas encontré lo que parecía una ecuación rota, interrumpida a la mitad, acompañada de una nota breve. El destino no es una línea recta, sino una curva que aún no sabemos calcular. Me quedé despierto hasta el amanecer. Algo en mi interior me decía que ese cuaderno no era solo un borrador cualquiera. Había caído en mis manos un secreto demasiado grande para ser ignorado. Pero no sabía aún que, al abrir esas páginas, había abierto también la puerta hacia mi propio destino. La mañana siguiente, todavía con los ojos rojos por no haber dormido, abrí de nuevo el cuaderno bajo la luz tenue de mi escritorio. Esta vez, decidí concentrarme en una de las fórmulas incompletas, escrita en la mitad de las páginas. Al intentar resolverla, me di cuenta de algo inquietante. No describía fenómenos físicos comunes, como movimiento o energía. Lo que allí estaba parecía más personal. La ecuación terminaba con una serie de números que, tras analizarlos, descubrí que coincidían con una fecha exacta, el 7 de marzo de 2015. Mi corazón dio un vuelco. Ese fue el día en que mi padre tuvo el accidente de coche que casi le costó la vida. Pensé en la posibilidad de una coincidencia. Quizá había forzado la interpretación, pero al avanzar páginas, encontré otra predicción con la misma estructura, solo que esta vez llevaba mi propio nombre escrito al margen, el 12 de octubre, una fecha aún por llegar. Me quedé helado. Cerré el cuaderno de golpe, intentando convencerme de que estaba exagerando. Pero la idea no me soltaba.
¿Podía Ramanujan haber dejado un registro capaz de predecir eventos humanos con la misma precisión con que se calculan los movimientos de los planetas? Pasé el resto del día con la mente en otra parte. Todo parecía encajar y al mismo tiempo era absurdo. No tenía sentido que un físico, incluso uno como Ramanujan, pudiera calcular el destino de una persona. Esa noche, incapaz de resistirme, abrí de nuevo el cuaderno. En la parte inferior de una página arrugada había una frase en inglés, escrita con trazo casi desesperado. La traduje como pude. Quien mire demasiado profundo en el destino, terminará perdiéndose en él. Cerré los ojos y respiré hondo. Ya no estaba jugando con fórmulas matemáticas. Estaba abriendo una puerta que quizá debía permanecer cerrada. Pero había algo en mí, una mezcla de miedo y fascinación, que me empujaba a seguir leyendo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña. Trabajaba en la universidad como siempre, impartía mis clases, pero en cuanto quedaba libre, me encerraba en mi apartamento con el cuaderno de Ramanujan. Cada vez que intentaba despegarme de esas páginas, algo me atraía de nuevo, como si el mismo cuaderno me llamara, exigiendo ser descifrado. Pronto descubrí que no eran simples fórmulas inconexas. Había un patrón oculto en ellas, una estructura matemática que iba más allá de la física clásica o de la tan conocida teoría de la relatividad. Se trataba de ecuaciones capaces de modelar decisiones humanas. Sí, tal cual. Las páginas parecían contener una forma de predecir qué camino tomaría una persona en momentos clave de su vida. Una noche, mientras intentaba comprobar la exactitud de estas predicciones, abrí al azar y encontré otra fórmula que terminaba en una fecha distinta, 14 de noviembre de 1922. Busqué desesperado en Internet, y casi me desmayo al descubrir que ese día Einstein recibió la noticia de su premio Nobel de Física. Las manos me temblaban. Cada página que consultaba era una mezcla de predicciones del pasado y advertencias del futuro. Y todas parecían encajar con precisión quirúrgica. Pero lo peor estaba por llegar. En la esquina de una página encontré un cálculo con el nombre Anna Müller. Era una colega de la facultad, profesora de matemáticas con la que había compartido largas charlas y a quien secretamente admiraba. La predicción era devastadora, 21 de junio, accidente mortal. Me quedé paralizado, con el pulso acelerado. ¿Qué debía hacer? ¿Advertirle? ¿Callar? ¿Cómo explicar algo tan irracional sin parecer un loco? Desde ese día, comencé a verla distinto. Cada vez que hablábamos, sentía que estaba contando los días hacia su destino. Y entonces, algo extraño sucedió. Una madrugada, mientras repasaba los cálculos, noté que en los márgenes de las páginas aparecían símbolos que antes no estaban allí, marcas oscuras, como si la tinta se hubiera desplazado sola en el papel. Me acerqué más. Eran fórmulas nuevas, que no había visto jamás, y una de ellas llevaba escrito mi nombre, otra vez. David, 12 de octubre, punto de no retorno. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El cuaderno estaba cambiando frente a mis ojos. No era solo un manuscrito antiguo, era algo vivo. Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla. Cada vez que veía a Anna en la universidad, sentía que estaba observando a una persona que caminaba directo hacia su muerte. Y que yo era el único que lo sabía. Imagínate cómo te sentirías en mi lugar. Intenté apartar el pensamiento, pero el cuaderno me perseguía. Siempre volvía a abrirlo. Siempre encontraba los mismos números que llevaban al mismo desenlace. 21 de junio, accidente mortal. Una tarde, reuní el valor para hablar con ella. Nos encontramos en la cafetería del campus. Ana, ¿crees en el destino? Pregunté con torpeza. Ella sonrió, sorprendida. Depende. Soy matemática, pero me gusta pensar que también hay espacio para el azar. ¿Por qué lo preguntas? No supe qué responder. No podía decirle que un cuaderno viejo me había revelado su final. Ella pensaría que estaba loco. Sin embargo, comencé a intervenir de maneras pequeñas.
Sugerí que cambiara su ruta al salir del trabajo, le recomendé revisar su coche, incluso inventé excusas para retrasarla en el campus. Ella me miraba con curiosidad, sin entender. El 21 de junio se acercaba como una sombra ineludible, y esa noche, en la víspera, tuve un sueño inquietante. Ramanujan mismo, sentado frente a mí, diciéndome, la ecuación solo muestra lo inevitable. La pregunta es, ¿qué harás tú? Desperté empapado en sudor. El día señalado llegó. Me aposté en la salida de la universidad, decidido a no dejarla sola. Cuando apareció, noté que se sorprendió de verme allí. «¿David? ¿Me estabas esperando?», preguntó con una media sonrisa. Antes de poder responder, un estruendo retumbó en la calle. Un camión perdió el control a unos metros de donde estábamos, avanzando directo hacia la acera donde ella estaba a punto de pasar. El tiempo pareció detenerse. Sin pensarlo, corrí y la empujé con todas mis fuerzas. Caímos los dos sobre el pavimento mientras el camión pasaba rugiendo a centímetros de nosotros. Ana quedó temblando en mis brazos, pero viva, viva. Respiré agitado, con lágrimas en los ojos. Había logrado cambiarlo. Había vencido a la ecuación, o al menos eso pensé. Cuando más tarde llegué a mi apartamento, busqué desesperado el cuaderno para confirmar que la predicción había sido rota. Pero al abrirlo, lo que encontré me heló la sangre. La fecha seguía allí, tachada con tinta negra, y justo debajo, en letras nuevas y claras, otra advertencia brillaba como fuego en el papel. El destino nunca se destruye, solo se desplaza. Anna Müller, 12 de octubre, la misma fecha marcada con mi nombre, el punto de no retorno. El 12 de octubre se convirtió en una obsesión para David. Los días pasaban, y cada amanecer lo acercaba más a esa fecha maldita escrita en el cuaderno. Ana, agradecida por haber sobrevivido gracias a él, comenzó a pasar más tiempo a su lado. Lo veía agotado, con ojeras, revisando una y otra vez las páginas amarillentas, como si buscara un resquicio lógico. «David, no puedes vivir así», le dijo una noche mientras estudiaban juntos. «Si de verdad este cuaderno tiene poder, entonces la pregunta no es qué dice, sino qué vamos a hacer con lo que sabemos». Él la miró en silencio. Era la primera vez que alguien convertía esa carga en una oportunidad. Los días previos al 12 de octubre, David intentó todo: cambiar de ciudad, quemar el cuaderno, incluso esconderlo en la biblioteca. Pero siempre volvía, reaparecía en su mesa, intacto, como si se burlara de él. Finalmente, el día llegó. Un cielo gris cubría la ciudad. La tensión era insoportable. David decidió que no podía huir más. Si el destino lo quería, lo encontraría. Pero no pensaba permitir que Ana sufriera de nuevo. «Pase lo que pase hoy», le dijo mientras caminaban juntos hacia la universidad. «Prométeme que seguirás viviendo». Ella no entendía del todo, pero asintió. Esa tarde, mientras esperaban el tranvía, ocurrió. Un segundo camión, descontrolado, descendía a toda velocidad por la avenida. La multitud gritó. David lo entendió al instante. Esa era la escena que el cuaderno había marcado. Sin pensarlo, se interpuso. Empujó a Ana hacia un lado y quedó justo frente al vehículo. El impacto parecía inevitable, pero en el último segundo, el camión se desvió milagrosamente contra un poste metálico. El conductor salió ileso y David quedó apenas con raspones en las manos. El silencio se hizo pesado. Ana lo abrazó, llorando. Al volver al apartamento esa noche, David encontró el cuaderno abierto sobre su escritorio. Las páginas estaban en blanco, todas. Solo quedaba una frase escrita, con la misma caligrafía del científico. El futuro no está escrito. Solo cuando aceptas sacrificarte por otro, rompes la ecuación del destino. David entendió entonces que no se trataba de vencer al destino, sino de comprenderlo. La vida no era un problema matemático con una única solución, sino un lienzo que cada acción podía transformar. Cerró el cuaderno y lo guardó en un cajón, sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía elegir.
Todos creemos que hay cosas que ya están decididas, que nuestra historia está escrita de antemano. Pero la verdad es que cada elección, cada acto de valentía o de amor puede cambiar el rumbo. El destino puede parecer inevitable hasta que alguien decide enfrentarlo. La gran lección es esta: el futuro no se espera, se construye.